Ya se cortó. ¿Quién estaba participando? Mi compañera Ivonne hizo una pregunta, Ya, licenciada. Ivo, nuevamente la pregunta, por favor, se lo haces y terminamos con la respuesta porque se cortó. Ya, mi pregunta era que si me podrían decir algunas características del derecho de trabajo. Ya, bueno, una de las características principales puede ser que es de carácter protector. Esto con el fin de proteger al trabajador y su persona, ¿no? Más manifestando claramente donde pueda quedarse de acuerdo su jornada de trabajo y también sus descansos, ¿no? Que le compete. Después, otra característica puede ser que mm, posee plena autonomía, porque la autonomía en relación a otras ramas jurídicas, al contar con principios, objetos de estudio, métodos propios, otro que es universal, porque el problema laboral se extiende a todo el planeta. Y el último que es un derecho nuevo, el derecho de trabajo, porque antes no había, ¿no? Este derecho de trabajo como en la revolución industrial. Eso sería el... Ya, está muy bien. A ver, una pregunta a todo el grupo. ¿Cuál la importancia del Tratado de Paz de Versalles y cuándo fue firmado este tratado? Pregunta al grupo. Sobre todos estos puntos trata, ¿no? El tema de ustedes y no se ha visto que específicamente en todos estos puntos. O sea, lo que me interesa es que ustedes trabajen con las diapositivas que tienen de cada tema, ¿no? Y en cada punto, digamos, ir viendo, ¿no? Desarrollando más de acuerdo al texto. Por favor, eso tomen en cuenta los siguientes grupos, ¿ya? Ya, es sobre la importancia del Tratado de Paz de Versalles. ¿Cuándo ha sido firmado este tratado? De noviembre de 1918. Perdón, no le escuché. Perdón, yo me confundí. 28 de junio de 1919. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de este tratado? Este tratado Licen puso fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya qué organización importante se ha creado? La OIT, Lice, ¿Qué es la OIT? Organización Internacional de Trabajo. Muy bien. Entonces, la importancia del Tratado de Paz de Versalles, la creación de la Organización del Trabajo, ¿no? En este caso, que es la OIT, y el cual ha sido firmado el 28 de junio de 1919, ¿no? ¿Con qué fin se ha creado la OIT? ¿Con qué fin se ha creado la OIT? Que ese es un organismo internacional. Para defender los derechos de todos los trabajadores a nivel internacional, ¿no? Sí, licenciado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me están respondiendo? Le escuché retrasado. Y habló. Estábamos respondiendo y usted habló, por eso fue retrasado. A ver, sus objetivos de la organización, ¿cuáles son? Los objetivos son, licenciada, es promover oportunidades para hombres y mujeres y que tengan un trabajo Primer decente. punto, a ver, mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? 2 puntos más me dicen y ya para eso concluiría con este grupo. A ver, ¿quién quiere responder del curso? Voluntario. Yo dice. Ya, nombre completo. Blanco Andrea.
Andrea, adelante. Primero, como usted dijo, es mejorar las condiciones de trabajo. Segundo, promover empleos productivos. Tercero, acelerar el desarrollo social. Y por último punto, tenemos mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. Muy bien. Entonces, con estos puntos de sus objetivos que estamos viendo uno a uno de la OIT, es de mucha importancia, ¿no? Esta organización. ¿Por qué? Porque defiende, ¿no? De una forma general el derecho de todos los trabajadores a nivel internacional, ¿no? Ya, Andrea, Paco, ¿no? Herminia, Blanco, Paco, ¿es, no? Sí, licenciada. Entonces, a ver, algo, han tenido tan mala suerte, no sé si la mayoría de los integrantes estaban mal con problemas de su señal, lo han hecho regular, ¿ya? Y en cuanto a su trabajo, por favor, yo voy a abrir en la plataforma para que lo puedan subir y lo revisen físico, ¿ya? El grupo número, los componentes de este grupo antes de pasar al grupo 2 es Cayola Marisol, Alvarado Álvarez Lady, Marisol ha estado como apoyo, Alvarado Álvarez Lady ha estado como secretaria, Aramayo Vargas Débora ha estado como coordinadora y Valderrama Casana Melissa como apoyo. Está bien, ¿no? Son las 4 integrantes de este grupo. Sí. Ya. Está bien. El grupo 2, ¿ya están listos? Sí, licenciada. Ya, los componentes de este grupo es Blanco, Paco, Andrea, Herminia, ¿están en clases? Sí, licenciada, presente. Cárdenas, Figueredo, Adriana. Cortés, Mi Aroca. compañera está en espera, licenciada. Dice si le puede aceptar, por favor. Espera un segundito. Le acepto, pero no entra. No, recién. Y a ver, nuevamente, Paco, Andrea, Herminia está. Cárdenas, Figueredo, Adriana. Dice, es nuestro grupo, ¿no? Grupo 2 estoy, con el grupo 2. Sí, sí, sí. Sí, estamos, Lice. Cortés, Aroca, Víctor Hugo. Presente, licenciada. No le escucho. Víctor Hugo. Presente, lice. Encinas, Vargas, Davis. Aquí dice presente. ¿Cómo han preparado? ¿Tienen diapositiva? ¿Cómo lo van a hacer? Presente, Sí, lice. licenciada, disculpe, acabo de entrar, no me admití. Adriana Cárdenas, soy de este grupo. Cárdenas, ¿qué ha pasado? Es que estaba esperando que me aceptes en línea. Eso dice. Pero no estabas tampoco en la primera, ¿no? Parte. Sí, estaba, licenciada. Solamente que entré tarde por el tema de las prácticas. Ya. ¿Cómo han preparado su trabajo? ¿Lo van a hacer con diapositiva? ¿Cómo va a ser? Tenemos diapositivas, licenciada. Enseguida le compartimos. Ya. Licenciada, ¿puede habilitarme para compartir la pantalla, por favor? Ya. ¿Ya me enviaron? No me aparece. Enseguida, Lice, ahorita.
Acabo de enviarle, licenciada, las diapositivas. Un segundito, espérenme, por favor. Hola. Hola. ¿Ven la diapositiva? No, No, doctora, no se mira. ¿Ya me han enviado? No. sí, licenciada, a su privado acabo de enviarle las diapositivas. Lice, creo que ya se puede compartir. Lice, Ya lo pueden hacer, ya está activado. sí, sí. ¿Se puede ver, licenciada? Sí, adelante, se ve. Sus compañeros ven también, ¿no? Sí, sí, lice. Ya, adelante. ¿Quién va a comenzar? ¿Quiénes son? Quiero anotarles quién es el coordinador del grupo. Davis Encinas, doctora. Davis. Secretaria Andrea Blanco. Apoyo Cárdenas Figueroa Adriana y Víctor Cortés. Ya. Está bien, ¿quién va a comenzar? ¿Han trabajado todos? ¿Han coordinado todos para hacer el trabajo? Sí, Sí, doctora, sí. ha habido buena coordinación. Ya, adelante. Yo voy a empezar, Lice. Ya. Fuentes del derecho. El término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas en los países con derecho escrito. Las fuentes del derecho son generalmente encontradas en tratados internacionales,
constitucionales, leyes o reglamentos. Siguiente. Ya. El derecho natural. Vamos a ver un poquito de qué es el derecho natural. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica, es decir, que está basado por las leyes o está amparado por las leyes. Y esta postula la existencia de derechos fundamentales o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores o independientes al descrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. ¿Sigue? Yeah. Este derecho natural mayormente aquí en Bolivia sigue vigente. Es ajeno o forma concreta del derecho como formación económica también como específica. De esta concepción sobre el derecho natural nace la idea de la economía natural y se combinan en la práctica. Las determinaciones internacionales. Primero vamos a ver el concepto de qué es determinación. Nos dice que es la facultad de obedecer a la propia reflexión o determinación en el derecho internacional. Esto va a implicar lo que es los pueblos indígenas a decidir su propio futuro, sobre su propio futuro. Por ejemplo, sobre su forma de gobierno, tienen autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Las fuentes del derecho laboral. La Constitución es el conjunto, las fuentes del derecho laboral. Primero vamos a ver lo que es la Constitución. La Constitución es el conjunto de principios, normas, reglas, que mayormente pretenden establecer la forma de un Estado de derecho, así como organizar el mismo Estado. Es como decir, es la que pone orden, ¿no? Para que un Estado vaya bien, correcto. Entre estas tenemos la seguridad social, jornada de trabajo, descanso semanal y las vacaciones anuales, como también la indemnización ante despido injusto, derecho al salario mínimo, derecho al trabajo, estabilidad de los funcionarios públicos, seguridad e higiene en el trabajo. La materia contempla dos temas específicos como accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, como también derecho de sindicación, derecho de huelga y cierre patronal, derecho a negociar colectivamente y demás. Luego vamos a ver lo que es la ley. Primero nos dice que la ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Vamos a ver lo que es el artículo 14, párrafos 5 y 6 de la Constitución Política del Estado. Párrafo 5. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano. Es decir, no hay discriminación, ¿no? Aquí en Bolivia se acepta a cualquier persona. Párrafo 6, o número 6. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los derechos establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. Es decir, que todos están a seguir los reglamentos, las normas que propone el Estado boliviano, ¿no? Sea una mujer extranjera, hombre, o el propio boliviano, estamos obligados a cumplir lo que son las normas y reglas. La doctrina, reflexión teórica relativa a las diferentes cuestiones jurídicas que plantea la organización, contenido y del ordenamiento jurídico, que puede estudiarse sobre todo a través de la enorme cantidad de literatura jurídica, que existe también, lo podemos ver como conjunto de ideas, enseñanzas y como también principios. Siguiente.
Punto 2. Los tratados internacionales. Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, gobiernos, empleadores y trabajadores, que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones regidas por el derecho internacional. Bueno, licenciada, continuando, punto 3, las leyes. Nos dice, ¿no?, que proviene del latín lex, legis. Nos dice que las leyes es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. A continuación vamos a ver las ventajas de obedecer las leyes, ¿no? Comenzamos por la persona. Dice que una vez que obedecemos las leyes, evitamos ser encarcelados o castigados. Libertad de vivir abiertamente y honestamente sin temor a ser castigados. Otro aspecto, reputación positiva en la comunidad. Tercer punto, la confianza de las autoridades y sus amistades. Será un líder de buenas costumbres y valores. Un ejemplo nos pone para los demás que respetan sus derechos, tanto como usted respeta los derechos de otras personas, ¿no? Es como la reciprocidad. Ahora, en la sociedad, ¿qué ventajas hay? Más orden en las comunidades, como decir en los parques, en las calles. También el mejor mantenimiento de los centros educativos, mejores servicios al alcance de la ciudadanía. También más seguridad, más respeto a los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, para eso está hecho las leyes, tomando esos aspectos en cuenta. Creo que se atrancó. Adelante. Ya, lo siento, Liz. Ahora, las desventajas, si es que se viola la ley por alguna u otra razón, la persona, el ordenamiento y los antecedentes penales, ¿no? Que es un aspecto muy importante que pues una persona debe cuidar. En la sociedad va a haber la pérdida del orden ciudadano, el peligro para la ciudadanía y sus derechos. También está la inseguridad nacional y las inversiones económicas que hay que pagar por abogados, ir a la corte, ir a la cárcel, o sea, es todo un proceso, ¿no? Entonces, para evitarnos todo ese tipo de circunstancias, pues debemos de obedecer las leyes que para eso están hechas. También nos dice, las leyes establecen deberes y derechos a todos los ciudadanos por igual para que la convivencia social sea posible ante la ley. Por ende, nos dice que todos los ciudadanos son iguales, con los mismos deberes y con los mismos derechos, ¿no? Tienen las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. También otro aspecto importante nos dice que las leyes sirven para construir la igualdad jurídica. ¿Cuál es su función? Se ha transformado en la inclusión de la protección de los derechos humanos y de la igualdad sustantiva. Estos elementos que fortalecen el marco jurídico y podrán ayudar a la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿no? Una vez que todos cumplan sus derechos y obligaciones, pues se va a poder vivir en una sociedad más igualitaria, ¿no? Aunque hay que trabajar más en ese aspecto. Ahora, los reglamentos nos dicen que son esas normas que desarrollan otras normativas de un rango jerárquico superior. Normalmente las leyes necesitan un desarrollo de sus disposiciones y de este desarrollo se encarga el reglamento. Otro punto importante nos dice, es una norma más dentro de todos los tipos de normas que existen en el campo jurídico. Pero un aspecto importante es, este tipo de normas goza de un menor rango que las leyes que emanan de las cámaras parlamentarias y por supuesto de la Constitución. Acá en la imagen podemos ver, nos dice, en el caso de los países europeos, los tratados internacionales, el derecho comunitario se encontrará por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes nacionales. En cambio, en nuestro país, la pirámide jerárquica está de diferente manera. Primero viene la Constitución, las leyes, el decreto ley, decreto legislativo,
Y recién viene el reglamento, siguiendo la costumbre, principios generales del derecho y la jurisprudencia. Algunas características de los reglamentos. Nos dice, las normas de los reglamentos tienen carácter imperativo. También nos dice que regulan un sector en concreto. Su función es la delimitación clara de las normas que las personas deben seguir, como habíamos hablado anteriormente. Organizan un ámbito social o empresarial. No pueden ser contrario a las normas que son superiores jerárquicamente. Nunca pueden contrariar a las leyes ni a la Constitución. En el caso de los países europeos, tampoco puede contravenir las disposiciones europeas, ¿no? Como en la anterior imagen vimos. Tiene un periodo de validez determinado que se publicará al mismo tiempo que el cuerpo normativo. El reglamento debe ser específico e imparcial. Los reglamentos son dictados por la administración pública. La ley determina cómo de amplio será el reglamento. Es necesario que la ley habilite que la administración pública pueda elaborar este tipo de normas, ¿no? Algunos puntos importantes de las características que tiene, como en la imagen igual podemos ver. Ahora vamos a ver algunos puntos en específico. Nos dice qué es la jurisprudencia. Es un conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas y que pueden repercutir en sentencias posteriores. En algunos países, la jurisprudencia puede ser una fuente del derecho directa o también puede ser indirecta. Un aspecto importante en esto prácticamente esto va a regir ciertas comunidades, al interior y exterior, las costumbres que van a llevar dentro, ¿no? Ahora otro aspecto, la justicia social nos dice que se enfoca generalmente en la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios. ¿Esto para qué? Para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. Un ratito, por favor. ¿Pueden continuar? Enseguida vuelvo, por favor. ¿Quién va a continuar? Yo, doctora. Las características de los reglamentos. Son las normas de los reglamentos tienen carácter imperativo. Dice que regulan un sector en concreto. Hay reglamentos del sector eléctrico, de reciclaje, etcétera. Cualquier sector puede ser regulado en profundidad por el reglamento. Su función es la delimitación clara de las normas que las personas deben seguir en la institución, en el trabajo, en cualquier fuente laboral que se encuentren. También organiza un ámbito social o empresarial. No puede ser contrario a las normas que son superiores jerárquicamente. Nunca puede contrariar a las leyes ni a la Constitución. En el caso de los países europeos, tampoco puede contravenir las disposiciones europeas. Tienen un periodo de validez determinado que se publicará al mismo tiempo que el cuerpo normativo. El reglamento debe ser específico e imparcial. Los reglamentos son dictados por la administración pública, pero el poder para dictar normas le ha sido conferido por la ley. La ley determina cómo se amplía, cómo de amplio será el reglamento. Es necesario que la ley habilite que la administración pública pueda elaborar este tipo de norma. Como ven en la imagen, las fuentes del derecho laboral, según la Constitución, tratados internacionales, la ley y los reglamentos. La jurisprudencia. Conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia, las autoridades gubernativas y que pueden repercutir en sentencias posteriores. En algunos países, la jurisprudencia puede ser una fuente del derecho directa o indirecta. 6. La justicia social. Se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. 7. Los usos y costumbres. Relacionado con el derecho consuetudinario,
Es una fuente del derecho, tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley o norma jurídica escrita aplicable a un hecho. Conceptualmente es un término opuesto a la de derecho escrito. El derecho consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Forma parte intrínseca de los sistemas sociales y económicos y la forma de vida de los pueblos indígenas y comunidades locales. 9. Los principios generales. Estos principios generales del derecho tienen tres funciones que tienen incidencia importante en las normas de ordenamiento, que son la función creativa, la función interpretativa y la función integradora. ¿En qué consisten estas tres funciones? La creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos. La función interpretativa implica que al interpretar las normas, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar una cabal interpretación. Y la integradora, que significa que quien va a colmar un vacío legal, debe inspirarse en los principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. También tenemos los convenios colectivos. Estos convenios de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajadores o convención colectiva de todos los trabajos, es un tipo peculiar del cual se debe de contrato celebrado entre los trabajadores y los empleadores de una empresa o un sector laboral. Reglamento interno de trabajo. Son los reglamentos de las empresas. Estos son los instrumentos normativos naturaleza tripartita, porque intervienen los empleados, empleadores y el Estado. Tratados internacionales es un documento por el cual el Estado o una organización internacional asume obligaciones y adquiere derechos ante otros en el ámbito del derecho internacional. Los acuerdos internacionales sirven para establecer reglas concretas para la asociación en áreas específicas. Las recomendaciones que nos da la Organización Internacional de Trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes, los gobiernos, empleadores y trabajadores que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Aquí hablamos de la Oficina Internacional de Trabajo, que es el órgano. Adri, no te preocupes. Ok. Ya, bueno, también hablamos la Oficina Internacional del Trabajo, ¿no? Que nos dice que es el órgano técnico y administrativo y su director general es nombrado por el Consejo de Administración. ¿Cuáles son sus funciones? Nos dice que va a incluir actuar como secretaria general permanente. Otro aspecto, va a realizar estudios e investigaciones preparatorias de la conferencia, llevar a cabo la cooperación técnica a los gobiernos y va a dirigir el servicio de las publicaciones. Los convenios y recomendaciones. La diferencia entre los convenios y las recomendaciones reside en que los convenios son acuerdos de conferencia que, una vez ratificados por los Estados miembros, crean obligaciones internacionales en los países signatarios y los términos que más adelante se exponen, mientras que las recomendaciones son acuerdos de la conferencia que, aunque deben someterse también a las autoridades nacionales competentes, no originan ninguna obligación internacional. Ahí está explicado con 2 láminas. Las normas de la OIT y también otra lámina entre el Estado, trabajadores y empleadores. ¿Cómo es? Se podría decir ese triángulo. Regula aspectos de la relación laboral como aumentos por inflación se deciden en las paritarias al menos una vez al año, escalas salariales por jerarquía, antigüedad y responsabilidades, topes indemnizatorios, condiciones laborales, duración de las jornadas de trabajo, medidas de seguridad, capacitación profesional y vacaciones y licencias pagas. Principios que contribuyeron al derecho del trabajo. El trabajo no es una mercancía.
El reconocimiento del derecho de asociación para empleadores y trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a un salario que le asegure un nivel de vida decoroso. La adopción de la jornada de 8 horas por día y 48 por semana. La adopción de un descanso semanal o dominical. La suspensión del trabajo de los niños. A trabajo igual debe corresponder salario igual sin distinción. La aplicación de la legislación nacional del trabajo a los trabajadores extranjeros que residen legalmente en nuestro país. La obligación del Estado de organizar un servicio de inspección con el objeto de asegurar la aplicación de las leyes de trabajo. Aquí también podemos ver el Tratado de Versalles, que fue un acuerdo en el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, en París. Obtuvo 2 procesos de firma, la primera el 11 de noviembre de 1918, en donde solo firmó el armisticio para darle fin a la guerra, y una segunda el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. No obstante, el tratado se puso en práctica el 10 de enero de 1920. ¿En qué consiste este tratado del 28 de junio de 1919? La importancia de este tratado radica en que es a partir de este que se determina la creación de la organización del trabajo, y es la única parte que subsistió de la resuelta Sociedad de Naciones. Ahí está la estructura organizativa de la Organización Internacional del Trabajo, que es su estructura confide con la Conferencia Internacional, Consejo de Administración, Oficina Internacional del Trabajo. Las normas internacionales de trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la organización, gobiernos, empleadores y trabajadores, que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. ¿Quién continúa, chicos? Yo, Adri. Bueno, continuando también con, perdón, continuando con el tema, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, entendiendo también como parte del sistema de protección o aquello que promueve los derechos humanos, como también hace un momento mencionaba mi compañera, la OIT, para la protección de los derechos laborales, los trabajadores y las condiciones con la protección social o la promoción al empleo. Lo que refiere en este punto con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que destacar que viene a ser promover